Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto saludarles en una sesión más de Historia de primer grado. Soy la profesora María del Rocío Benítez Franco y el día de hoy estaré con ustedes para que sigan aprendiendo desde casa. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa 2 por televisión y en línea. Estas sesiones tienen la finalidad de que ustedes continúen aprendiendo sobre estos temas correspondientes a las asignaturas de primer grado de secundaria. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con jabón y agua durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión de hoy, continuaremos con la tercera etapa del desarrollo de su investigación histórica para realizar una investigación personal o colectiva de un proceso histórico que sea de su interés. Recuerden que el tema sugerido desde la primera sesión de la semana es la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Recordarán también que en la primera y segunda sesión de la semana abordaron las primeras etapas para realizar su investigación, como el planteamiento de los objetivos y de interrogantes, la planeación del trabajo, la búsqueda y selección de fuentes históricas, su análisis y el inicio de las primeras conclusiones. Hoy destacaremos la redacción de conclusiones, preparación de presentación de resultados y evaluación del proceso de investigación. La intención es que ustedes tengan los conocimientos y habilidades para concluir su investigación histórica, construir una interpretación al contar con la oportunidad de analizar la información que obtuvieron y organizaron previamente, y generen una propuesta para presentar y explicar el contenido del tema mediante un producto específico, así como reflexionar sobre la experiencia durante el proceso de investigación. Seguramente será de su interés. ¡Acompáñenos! Les invitamos a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas, así como lápiz o bolígrafo para registrar las ideas principales, dudas y reflexiones que tengan durante la sesión y que posteriormente puedan compartir sus avances con su familia. También es importante que consideren el material que necesitarán para concluir con el reto propuesto de la semana, su lotería. En la sesión anterior comenzaron a redactar las primeras conclusiones de su investigación y, como recordarán, se les sugirió realizar una monografía para que sirviera de base para su primer borrador. Incluso se les presentó un esquema de redacción. Pero en la sesión de hoy concluiremos con el proceso de la investigación histórica, por lo que les propongo las siguientes preguntas que les servirán de guía. ¿Cómo redactar la información que se ha recopilado y organizado en la investigación histórica que se realiza? ¿Qué recursos didácticos pueden utilizar para hacer la presentación de sus resultados de su investigación? ¿Cómo valoran la experiencia, su aprendizaje y desempeño en el proceso de la investigación? Iniciemos por el primer punto de nuestro propósito de la sesión de hoy, la redacción de conclusiones, del cual ya tuvieron un acercamiento al final de la sesión anterior. Como ya mencionamos, la información después de la búsqueda, selección y análisis de las fuentes de información debe organizarse de tal manera que nos permita comenzar a redactar las conclusiones. Pero, ¿cómo hacemos para orientarnos y no perdernos entre todo ese mar de información? El día de hoy tenemos de invitados a Abril, Aleli y Jared, que nos brindarán algunas recomendaciones al respecto. ¿Qué nos puedes recomendar, Abril? ¿Cómo redactar la información que se ha recopilado y organizado en una investigación histórica que se realiza? Seguir los pasos para redactar un texto. Inicio por la planificación de la redacción, que incluya los siguientes apartados: introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información.
Después, realizo un borrador del primer escrito, tomando en cuenta mis apuntes, lecturas y ejercicios realizados. Posteriormente, hago una revisión y corrección, si es necesario, antes de la redacción final. Es importante que revisen su libro de lengua materna, donde podrán encontrar más información sobre cómo redactar un texto. También aprovecho el momento para hacerles unas recomendaciones para la redacción de sus conclusiones. 1. Escribir una frase que enuncie el problema u objetivo del tema. 2. Escribir o formular las hipótesis que se pretende plantear, ya que facilitan la estructura en la redacción. También pueden retomar las preguntas que guían el interés de su investigación. 3. Hacer una reseña o resumen de la información que han obtenido en sus tarjetas o textos escritos previamente ordenados. Para hacer la reseña o resumen, debe considerar en sus explicaciones lo siguiente: basarse en la crónica de los hechos, en su origen y desarrollo cronológico, que sea funcional, es decir, que aluda al modo en que un fenómeno tiene significado y sentido en un tiempo y espacio determinados. Defina o conceptualice un término específico para la explicación. Que sea causal, donde integre elementos causa-efecto para el desarrollo de la explicación. Estas sugerencias las pueden utilizar para redactar y explicar algunos eventos sucedidos durante la independencia de las 13 colonias en Norteamérica. Y es que el ejercicio de redactar no es nada sencillo. Pero, ¿qué harían para redactar su tema de investigación? ¿Qué nos puedes recomendar, Abril? Es importante retomar las preguntas o interrogantes que se plantearon al inicio de la investigación, porque me ayudarán a contestar y lograr el objetivo del tema elegido, tomando en cuenta la recopilación de información de todas las fuentes seleccionadas y analizadas. ¿Qué deberían tomar en cuenta para redactar la conclusión de su investigación? Siempre tener presente los objetivos del tema, captar su esencia y lograr responder las interrogantes para exponerlo y brindar una explicación clara, coherente y precisa del tema de investigación. ¿Qué sugerencias o instrumentos de trabajo pueden utilizar para la redacción? ¿Qué nos puedes recomendar, Jared? Para desarrollar su investigación, pueden apoyarse en un guión o un instrumento llamado monografía. Esto les ayudará a que lleven un orden en sus ideas y que tenga apartados como la introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información. Pero es muy importante que tenga un orden cronológico y temático donde se expongan las ideas principales de las conclusiones y que cuente con referencias y sobre todo que cumpla con los objetivos de una investigación. Muchas gracias, Abril y Jared. Son muy importantes sus recomendaciones. En efecto, la redacción implica un proceso mental de ideas que se requiere organizar para plasmarlas en un documento y transmitir un mensaje claro, conciso y preciso. Les sugiero que al momento de redactar, dividan su información y la revisen en partes para que mantengan un orden de sus ideas al escribir. La redacción final les permitirá avanzar hacia la construcción de una conclusión, ya que es el cierre del tema y rescata las ideas principales. Su intención es sintetizar la comprensión del tema y que se reafirme la intención de quien presenta o expone dicha investigación, es decir, si afirma, niega o cuestiona sobre el contenido que ha desarrollado. Por supuesto, el cierre de la investigación invariablemente debe dar respuesta a las preguntas de los objetivos de su investigación que plantearon en la primera sesión de la semana, las cuales deben quedar resueltas al finalizar la investigación. No hay que olvidar que en esta fase realizarán la interpretación de los datos, ya que conforme avancen y hagan la revisión de sus fuentes, descubrirán relaciones directas en la información que obtienen. Además,
de la solución a las preguntas que se plantearon en un inicio. Esta parte es realmente sorprendente, pues pareciera que mágicamente empezaran a descubrir la historia de esos temas que al principio les eran desconocidos. Este sorprendente efecto es el que nos regala la disciplina de la historia, y con su creatividad y desempeño narrativo, seguramente será un aprendizaje fructífero. En la conclusión, deben responder las preguntas que han decidido hacerse al principio de su investigación y, acorde a ese interés personal o intención colectiva, propongan la redacción de las respuestas. Así, darán rumbo y sentido al proyecto de investigación y, sobre todo, darán significado al esfuerzo realizado. Pueden utilizar los siguientes indicadores: por tanto, por ende, por consiguiente, por tal razón o por tales razones. Eso quiere decir que, lo anterior significa que, ojo, si en su búsqueda de datos se percatan que encontraron fuentes de información que parecen contradecirse, recuerden que en historia se han realizado distintas versiones e interpretaciones de autores e intelectuales referentes a un mismo hecho o proceso histórico al paso del tiempo. Por lo tanto, tendrán que valorarlo y explicar dicha situación cuando presenten los resultados de su trabajo. En ese momento bastaría con que tomen en cuenta cada una de las versiones encontradas recurriendo a los siguientes indicadores. El historiador, nombre del autor. Dice que cita la información de ese autor, mientras que la fuente, título de la fuente, dice lo siguiente, cita la información de la fuente. La historia trata de explicar por qué las personas del pasado actuaron como lo hicieron, sin juzgarlas a partir de las ideas, valores o creencias actuales. Y tomando en cuenta tal valoración, en nuestros escritos debemos evitar juzgar lo sucedido en el pasado y a aquellos que tomaron la decisión de ejecutar tales acciones o fueron partícipes de estos procesos. Nuestro enfoque en el estudio y análisis del pasado debe priorizar nuestro entendimiento del presente que vivimos, a raíz de ese pasado y permitir una proyección hacia el futuro. La historia trata de explicar y comprender los hechos y procesos del pasado, y al igual que otras disciplinas, no proporciona datos exactos e inamovibles. Aunque cada vez sabemos más sobre nuestro pasado, todo el tiempo se registran más fuentes y se proponen explicaciones. Es decir, la historia está formada por un conocimiento que cambia de manera constante, debido a que siempre hay diversas versiones o interpretaciones para explicar los hechos y los procesos históricos. Ahora es momento de pasar a nuestro siguiente propósito de la sesión de hoy, la presentación de resultados. En la presentación de resultados, ustedes tendrán la oportunidad de elegir la forma y producto en el que quieran exponer o dar a conocer su trabajo. Pero, ¿qué recursos didácticos pueden utilizar para hacer la presentación de resultados de su investigación? ¿Qué nos puedes recomendar, Jared? Para tu presentación de resultados puedes hacer una lámina, una historieta, un cartel, un ensayo, una representación teatral, una maqueta, un tríptico, un juego de mesa, un juego interactivo o digital, entre otros. Lo que sí es importante es que en esencia ese recurso integre los elementos y características básicas para explicar y entender el tema. Cuando realicen el producto para presentar su investigación, recuerden las características y elementos que lo componen. Tienen que estar haciendo referencia en todo momento al contenido del tema. Para el caso de la investigación histórica, recurran a datos como fechas,
nombres de personajes y lugares y a elementos sociales, culturales, políticos y económicos que caractericen un periodo histórico. Recuerden que las imágenes nos aportan mucho y son un recurso didáctico que nos apoyará en la presentación de los resultados de la investigación. ¿Qué opinas, Abril? ¿Cómo apoyaría el uso del recurso didáctico a la explicación del tema? El recurso didáctico facilita la comprensión del tema y nos evita memorizarlo y permite transmitir un mensaje claro y contundente al exponerlo correcta y adecuadamente para dar a conocer el mensaje. Por la situación de salud que vivimos actualmente y que nos impide estar en el salón de clases y trabajar con los compañeros, en este momento podríamos usar otros recursos escritos o usar herramientas digitales en vez de exponerlo presencialmente. Por ejemplo, hacer un podcast, un video, una presentación en PowerPoint, entre otros. Por supuesto, siempre pueden apoyarse de la exposición oral y, en nuestro contexto, ya que no podemos hacer uso del salón de clases en nuestro plantel escolar, les sugiero que su exposición oral la transformen en un video o grabación de audio, o tal vez en una presentación con movimiento y sonido. Consideren la opción de utilizar herramientas digitales y del acceso a Internet para compartir nuestros trabajos. Incluso pueden realizarlo en equipo, sin salir de casa, proponiendo un documento colaborativo en el que varias personas puedan intervenir o trabajar en un mismo documento desde sus dispositivos en casa. Tomen en cuenta que un trabajo colaborativo implica una mejor organización de actividades. Si es un trabajo en equipo, distribuyan las acciones, pero sobre todo manteniendo un ambiente dinámico y sano entre compañeras y compañeros. Consideren realizar la presentación de sus resultados a través de una exposición. Intenten aprender lo que han elaborado en su esquema de redacción para exponer su tema de investigación, lo cual implicará exponer las ideas centrales a partir de las preguntas de investigación organizadas por objetivos. Contextualizar las respuestas. Incluir conceptos, descripciones, explicaciones y ejemplos. Incluir recursos gráficos como líneas del tiempo, mapas, imágenes, láminas, audios o videos. Todo esto aprovéchenlo para mejorar sus habilidades y reforzar sus conocimientos. Realizar este tipo de ejercicios implica un gran esfuerzo en su vida académica. Confíen en ustedes, realizarán un gran trabajo, estoy segura. Por último, abordaremos la evaluación con la intención de que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje. Aleli, ¿qué dificultades tuvieron al realizar la investigación histórica y qué cambiarían? Las dificultades que tuve fueron que al buscar información sobre mi tema no encontré la respuesta de las preguntas que había planteado inicialmente y en mi primera investigación no obtuve los resultados que buscaba, pero en mis siguientes investigaciones enfoqué mis preguntas correctamente. También hice una minuciosa búsqueda y selección de fuentes, así como una mejor organización de la información, por lo que los resultados fueron favorables. Gracias, Aleli. Consideren que, aunque se aborde la evaluación al final de todo este proceso, esto no significa que no se pueda realizar a la par de las demás etapas. Haciendo pausas durante el desarrollo de la investigación, ello les permitirá identificar lo siguiente. Alcance de los objetivos. Si la información con la que se cuenta es adecuada y suficiente, o es necesario consultar más fuentes o fuentes diversas. Si se identifica plenamente el tiempo y espacio históricos y qué recursos ayudan a manifestarlo.
si hay coherencia en el orden de la información escrita y esta es clara y entendible. Ejercitemos un ejemplo con el tema sugerido, la independencia de las 13 colonias. Si hiciéramos una evaluación para saber si cumplimos exitosamente con el desarrollo de la investigación, podríamos hacer un cuadro como el siguiente. Pero además de brindarnos estas oportunidades de optimizar el contenido de la investigación, la etapa de la evaluación final también nos permite enriquecer nuestra experiencia al realizar estos trabajos de investigación. Aleli, ¿qué recomendaciones darían a sus compañeras y compañeros de secundaria para realizar un exitoso proyecto de investigación histórica? Que al localizar fuentes de información comprueben que sean confiables, verificables y actuales. En caso de que se obtenga la información de Internet, hay que cuidar que sean las páginas de sitios con rigor académico y científico, instituciones gubernamentales o universidades. También es importante que hagamos una evaluación sobre nuestro trabajo para identificar qué puedo mejorar de mi investigación y en caso de hacerlo en equipo, evaluar la contribución de mis compañeros y compañeras. La evaluación siempre será una etapa benéfica para cualquier actividad que realicen, ya que les permitirá hacer una crítica constructiva de sus propios esfuerzos, siempre con la mira de ir mejorando cada vez. También les invito a reflexionar sobre la siguiente frase: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué opinan Abril, Aleli y Yared? Pienso que si nos mantenemos como ciudadanos informados, críticos y conscientes de nuestro pasado y nuestra realidad, podemos proyectar y tomar acciones en la búsqueda de un mejor futuro para todas y todos, evitando repetir los errores del pasado. Lo que pienso es que si no conoces tu historia, no conoces tu origen, tu pasado ni tu presente, y podrías volver a cometer las mismas acciones que en diferentes procesos históricos tuvieron repercusiones en la sociedad, por lo que sería difícil como sociedad, país y mundo avanzar a un mejor futuro. Mi abuela dice que es muy fácil que los seres humanos tropecemos 2 veces con la misma piedra. Yo pienso que sí, pero si ponemos atención al camino, seguramente nos daremos cuenta unos pasos antes que la piedra se encuentra en el camino, por lo que podremos verla, reconocerla, reflexionar y tomar una decisión para evitar tropezar con ella en adelante. Con todo lo visto, creo que Aleli puede darnos su punto de vista sobre cómo se construye la historia. Ya que la historia estudia el actuar humano del pasado, es necesario recopilar información mediante fuentes que sean verificables, diversas y objetivas. Se toma como base para construir contenido organizado sobre el pasado. Pienso que la labor del historiador al hacer una investigación histórica nos permite analizar testimonios históricos para argumentar y contrastar diferentes versiones e interpretaciones de un mismo acontecimiento. También nos da elementos para indagar en las causas de diferentes problemas de México y del mundo, así de manera informada participar en la solución de los retos que afronta la sociedad. Yared, ¿para qué nos sirve aprender historia? Yo pienso que la historia es una forma y manera de conocer y explicar características de las sociedades pasadas, comprender las acciones de los individuos y grupos sociales en un tiempo determinado, y estar consciente de los procesos históricos que hoy en día explican las formas de vida. No olviden concluir con el reto que se propuso en las sesiones anteriores, la elaboración de una lotería histórica del tema que eligieron para realizar la investigación. Es importante que ilustren su lotería y anoten la información necesaria, personajes, fechas y hechos históricos clave en la investigación. Una vez que la terminen, pueden jugar con su familia. ¡Listo! ¡Terminamos! Agradezco a Abril, Aleli y Yared por habernos acompañado y a ustedes por la atención prestada a esta serie de sesiones enfocadas al proceso de investigación histórica. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.